Todos sabemos muy bien que al final de cuentas nuestra vida llegará a su fin algún día. ¿Hay alguien aquí que no lo sepa? Sin embargo, curiosamente, los seres humanos no podemos aceptar ese final, esa muerte, de manera natural. ¿Por qué es así? Es porque dentro de nosotros existe un profundo anhelo instintivo por la vida eterna, por la inmortalidad del alma. Todos desean vivir mucho tiempo y anhelan profundamente no morir sobre la vida. Por eso la ciencia investiga incansablemente cómo prolongar la vida para satisfacer ese deseo. La extensión de la vida, la inteligencia artificial, las terapias genéticas e incluso los intentos de almacenar la conciencia humana como datos. La humanidad está investigando y avanzando a toda velocidad, impulsada por un solo deseo fundamental: vencer a la muerte. Sin embargo, por mucho que avance la ciencia y la tecnología, la vida eterna que busca el ser humano no es simplemente vivir mucho tiempo. La verdadera vida eterna no se encuentra en la duración del tiempo, sino en la profundidad de nuestra existencia. Se trata más de qué tipo de vida vivimos que de cuánto tiempo vivimos. No se trata simplemente de una vida que no termina, sino de una vida que, aunque no termine, no sea dolorosa, de vivir manteniendo un estado de paz en la propia existencia. Así, la vida eterna es experimentar la alegría y la paz de la existencia que perdura en un lugar donde los conceptos de principio y fin han desaparecido. La gente suele pensar en el mundo después de la muerte y habla de la eternidad, pero debemos darnos cuenta de que esa vida ya ha comenzado aquí y ahora. ¿No es acaso una persona que ya está viviendo un fragmento del espíritu, aquella que ha descubierto el sentido de la vida, que no se pierde a sí misma en el amor y que posee un centro interior inquebrantable en cualquier situación? Al final, la vida eterna no es la ausencia de la muerte, sino la plenitud de la verdadera vida. No es eterna porque no termina, sino que no es eterna porque no es completamente perfecta. En esa vida perfecta no hay miedo y la existencia no se desvanece. Esa es la forma última de toda felicidad, paz y amor que el ser humano busca sin cesar. La vida eterna no consiste en vivir más tiempo, sino en vivir más profundamente. Vivir más profundamente es una cuestión de cuánta plenitud de vida hay en mi interior. Nosotros, los seres humanos, no fuimos creados como seres perfectos desde el principio. ¿Saben ustedes que fuimos creados como seres dependientes que pueden llegar a ser perfectos solo en relación con aquel que es perfecto? Una relación de dependencia, pero en el momento en que esa relación de la que podíamos depender se rompió, el ser humano cayó en el deseo de volverse perfecto por sí mismo. Fue precisamente ahí donde comenzó toda la caída, y esa caída humana no fue simplemente un error moral, sino un acontecimiento en el que el centro mismo de la existencia cambió. El cambio del centro en Dios al centro en uno mismo, la elección orgullosa de la criatura de ocupar el lugar del Creador, esa es precisamente la esencia de nuestro pecado. Las consecuencias de esta elección fueron inmediatas. El ser humano se apartó de la fuente de la vida eterna y por ello la vida quedó completamente atrapada en el tiempo. De la eternidad al tiempo, de la luz a la oscuridad, de la vida a la muerte, se trasladó completamente. Así, después de esa caída, aunque los seres humanos mantienen la vida física y continúan viviendo de esta manera, la Biblia dice que la vida de nuestra alma se ha cortado. ¿No es acaso la muerte misma vivir sin siquiera intentar comprender lo que significa que la vida del alma se haya cortado? Estamos vivos, pero somos seres muertos. Nos movemos, pero nos hemos convertido en seres que han perdido el rumbo. Por eso, los seres humanos buscan constantemente algo,
pero nunca logran estar completamente satisfechos ni ser 100% felices. La razón por la que, aunque llenemos, nunca nos sentimos plenos es porque aún queda dentro de nosotros un fragmento perdido del alma. Solo al encontrar ese fragmento perdido del alma, nuestra alma podrá realmente vivir. Los seres humanos aceptan la finitud que surgió de la vida eterna como si fuera su destino y continúan viviendo así. Sin embargo, irónicamente, esa finitud se ha convertido en el sufrimiento y la añoranza del ser humano. El ser humano teme a la muerte y al mismo tiempo anhela la vida eterna. Esa es precisamente la condición de nuestra existencia tras la caída. Dentro de nosotros vive el recuerdo del Espíritu, pero no podemos volver por nosotros mismos. ¿Podemos nosotros mismos crear la vida? No, no podemos. Somos seres incapaces de restaurarnos. Esa es la verdadera condición del ser humano caído. Al final hemos perdido la vida eterna y no podemos evitar morir. Es decir, vivimos como seres con una vida separada y así es como ahora respiramos y existimos. Hoy debemos comprender necesariamente qué es la vida eterna. El pasaje de hoy es Génesis 2:8-9 y Apocalipsis 21:3. Estos dos pasajes, situados en el primer y el último capítulo de la Biblia, son como dos pilares que reflejan perfectamente la narrativa completa de las Escrituras. ¿Qué significa esto? La Biblia comienza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Por eso, el primer y el último capítulo, el primer y el último libro, están relacionados entre sí. El capítulo 2 de Génesis nos muestra a través de la Biblia el primer paraíso de la creación, el Edén, donde Dios estuvo con la humanidad. El capítulo 21 del último libro, Apocalipsis, nos muestra la ciudad de la Nueva Jerusalén, el paraíso de la nueva creación final, que reciben aquellos que son salvos por la fe en Jesucristo. Es decir, el Edén en el Génesis fue el primer lugar donde la relación entre Dios y el ser humano se estableció en comunión perfecta. Y la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis es el espacio final donde la relación rota por el pecado se restaura de manera perfecta y eterna. El Edén es el lugar inicial creado para habitar juntos y la Nueva Jerusalén es el lugar de la consumación donde esa promesa se cumple plenamente. Así, la Biblia muestra que el principio y el fin se extienden la mano mutuamente, testificando que el propósito de la creación de Dios nunca ha cambiado, ni siquiera después de la caída de la humanidad. En resumen, el Dios que creó al ser humano en el principio, en el Génesis, estuvo con nosotros. Sin embargo, después de que Adán y Eva cayeron en pecado y se corrompieron, el Espíritu de Dios se apartó de la humanidad y nos convertimos en seres destinados a morir eternamente. Pero en el último libro, el Apocalipsis, Dios nos restaura y promete habitar para siempre con quienes creen en Jesucristo en el nuevo reino de la creación. Recuerdan que Génesis 2 describe el jardín del Edén que Dios hizo para el ser humano, ¿verdad? El pasaje es Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer una vez más cómo Dios creó y cómo estuvo con nosotros. Leamos todos juntos, comencemos. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué significa esto? Dios nos creó a los seres humanos y creó el jardín del Edén y allí vivió con nosotros. La agricultura del Edén no era solo un jardín, sino un modelo celestial donde moraba la presencia de Dios, el prototipo de su templo. La palabra Edén significa alegría y abundancia, pero su esencia es el gozo espiritual que se experimenta en comunión con Dios. El hecho de que el ser humano
trabajara, paseara y conversara con Dios allí, muestra que no era simplemente una criatura, sino un ser que completaba su identidad en la relación con Dios. En el versículo 8 del texto, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Así está registrado. Aquí, la palabra puso no solo significa que fue colocado, sino que implica que fue establecido con un propósito y de manera significativa. Es decir, el ser humano no existe en el mundo por casualidad, sino que dentro del plan de Dios fue creado como ser supremo para experimentar la presencia de Dios. El inicio de la humanidad fue vivir en una relación en la que caminaba junto a Dios. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Está escrito en la Biblia? Les pregunto sinceramente, ¿por qué creen en Alejandro Magno o en Napoleón? ¿Han visto alguna vez a Alejandro? Entonces, ¿por qué no creen en las historias de la Biblia que dicen que Dios nos creó? A continuación, en el versículo 9 del texto, se dice que Dios hizo crecer árboles hermosos a la vista y buenos para comer, y que en el centro hizo crecer dos árboles especiales. Esto no es simplemente una expresión de belleza ecológica, sino un acto simbólico en el que el amor de Dios se manifiesta de manera concreta. Dios quería que los seres humanos vivieran en abundancia, sin pasar hambre, y en el centro de esa abundancia estaban dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es símbolo de la vida eterna que se mantiene en comunión con Dios, el árbol que permite vivir para siempre. El árbol del conocimiento simboliza la posibilidad de elegir de forma egocéntrica, es decir, el libre albedrío. Dios no controla al ser humano como si fuera un robot, sino que le permitió amar y obedecer a Dios por su propia voluntad. Esa libertad es precisamente lo que hace al ser humano digno, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de la caída. Así, Génesis capítulo 2 nos muestra en la Biblia el modelo de un paraíso perfecto, donde la humanidad habita en la presencia de Dios y donde el trabajo y el descanso, la obediencia y la libertad, las relaciones y la creación se armonizan de manera equilibrada. Ese estado en el que el ser humano vivía junto a Dios era el paraíso. Sin embargo, cuando llegamos al pasaje de hoy, Apocalipsis 21:3, podemos ver que la Biblia repite el tema que comenzó en Génesis, pero lo amplía a un nivel más profundo y completo. Este capítulo comienza con la escena de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo cual no significa simplemente la recreación de un espacio físico, sino la restauración de todas las relaciones. Es decir, el estado en el que la separación entre Dios y las criaturas ha desaparecido por completo. Leamos una vez más nuestro pasaje de hoy, Apocalipsis 21:3. Comencemos. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Dios creó un lugar llamado el Jardín del Edén en esta tierra, donde caminaba junto a los seres humanos y vivían realmente de manera hermosa y pacífica. Pero después de que los humanos cayeron por su deseo de ser como Dios, ahora vivimos de esta manera. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo a esta tierra y si solo creemos en el nombre de Jesucristo, aunque nuestro cuerpo físico muera, en el día en que Jesús regrese a esta tierra, como dice el pasaje de hoy, los muertos serán completamente recreados y junto con aquellos que creyeron en el nombre de Jesús, volverán a habitar con Dios en esta tierra, en la nueva Jerusalén, en este cielo nuevo y tierra nueva que han sido creados en el reino de los cielos. ¿Cómo puedes decir que crees en Jesús si no sabes esto? La declaración que leímos, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, significa Emmanuel. ¿Cuál es el significado de Emmanuel? Significa Dios está con nosotros. Ahora, está proclamando esa verdad suprema. Aquí la tienda de Dios no es simplemente una carpa en el sentido público, sino que simboliza la presencia misma de Dios y su morada eterna con nosotros.
convivencia eterna. En el Génesis, el ser humano estaba con Dios, pero debido al pecado fue expulsado del jardín del Edén y ha vivido una vida completamente alejada de la presencia de Dios. Y hasta ahora hemos vivido así. Sin embargo, después de eso, Dios estuvo con la humanidad a través de una presencia limitada en el tabernáculo y el templo. Pero en el libro de Apocalipsis se proclama ahora que finalmente su presencia será completamente restaurada. Esta declaración de que ellos serán el pueblo de Dios y que Dios mismo estará con ellos nos dice que el propósito final de la salvación no es simplemente el perdón de los pecados, sino la restauración de la relación de unidad con Dios, es decir, la salvación. Esta escena es la restauración del Edén y la culminación del plan redentor de Dios. En el Génesis, Dios caminaba con la humanidad en el Edén, pero después del pecado humano, la presencia de Dios se vio limitada. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, Dios vuelve a habitar con nosotros de manera completa y eterna. Teológicamente, estos dos pasajes forman la gran estructura de la historia de la redención, la primera creación y la última nueva creación. El Edén en el Génesis es el paraíso perfecto del principio, donde Dios habitaba con la humanidad, y la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis representa el paraíso perfecto restaurado por la fe en Jesucristo. En la primera creación el ser humano fue hecho a imagen de Dios, pero debido a la caída esa imagen fue quebrantada y dañada. Sin embargo, en la última nueva creación esa imagen es restaurada completamente a través de Jesucristo. Y Dios habita con nosotros. El Edén era un paraíso sobre la tierra, mientras que la Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios que desciende del cielo. En el Edén el ser humano iba a encontrarse con Dios, pero en la Nueva Jerusalén Dios mismo desciende y habita en medio de las personas. Este es precisamente el rumbo de la historia de la redención. No es un intento religioso del ser humano por acercarse a Dios, sino la obra de gracia en la que Dios busca al ser humano. Y esto se cumplirá en el día de la nueva creación. Por eso es que debemos creer en Jesús. Así, el Génesis y el Apocalipsis se reflejan mutuamente y proclaman una sola voz. Dios estuvo con nosotros al principio y estará con nosotros al final. Este es el núcleo de la historia de la redención, la conclusión del Evangelio que recorre toda la Biblia. En el Génesis la humanidad se alejó del árbol de la vida, pero en el Apocalipsis se dice que las hojas de ese árbol vuelven a sanar a las naciones. En el Génesis el jardín fue cerrado a causa del pecado, pero en el Apocalipsis sus puertas nunca se cerrarán. En el Génesis Dios expulsó al ser humano, pero en el Apocalipsis Dios acoge a las personas para siempre. Por lo tanto, el pasaje de hoy no es simplemente un registro del pasado ni una visión del futuro. Es la promesa de salvación que se está cumpliendo en nosotros en este mismo momento. Así como en el Génesis Dios dijo que puso al hombre allí, en el Apocalipsis Dios dice, ahora moraré con vosotros. Al final, el principio y el fin de la Biblia están conectados por la misma mano amorosa de Dios. El deseo de Dios de habitar con la humanidad es el propósito de la creación, la consumación de la redención y la verdad central del Evangelio. Entonces, si Dios deseaba habitar con los seres humanos, ese propósito de la creación y la promesa de que será completamente restaurado en el cielo nuevo y la tierra nueva siguen estando vivos aquí y ahora. Entonces, ¿cómo pudo volver a abrirse la puerta del Edén perdido? Nosotros que estábamos destinados a morir por el pecado, ¿cómo podemos volver a vivir? ¿Quién volvió a abrir esa puerta y por qué camino? Esto debe ser nuestro interés. La respuesta es Jesucristo. Jesús es quien volvió a abrir mediante la cruz el camino entre Dios y la humanidad, un camino que había sido cerrado por el pecado del hombre. En el centro del camino que conecta el Edén, donde todo comenzó, y la Nueva Jerusalén, donde todo se completa, está solo una persona, Jesucristo. Jesús vino a este mundo para llenar toda desesperanza y separación de la humanidad. En Juan 10:10, Jesús dice así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Jesús no vino simplemente para prolongar nuestra vida, sino para devolvernos la verdadera vida junto a Dios, la vida eterna que perdimos en el Edén, a la humanidad que quedó atrapada bajo la muerte a causa de la caída. Desde la caída, el ser humano intentó encontrar la fuente de la vida. A través de la filosofía, la religión, las buenas acciones y el esfuerzo, intentó abrir de nuevo la paz y el paraíso del Edén, pero esa puerta nunca pudo abrirse con la fuerza humana. Entonces Dios, para abrir el camino para la humanidad, vino a la tierra en cuerpo humano. Juan 1:14 dice lo siguiente. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, la palabra habitó en griego es eskenó, que significa poner su tienda o levantar una tienda. Esto se conecta perfectamente con lo que dice el pasaje principal de hoy, Apocalipsis 21:3, donde se menciona que el tabernáculo de Dios está con los hombres. Es decir, la encarnación de Jesús es el acontecimiento en el que Dios volvió a levantar su tienda entre nosotros. Y es el momento en que la presencia que se había perdido en el Edén fue restaurada de nuevo en un cuerpo humano. Jesús no fue simplemente alguien que transmitió enseñanzas, sino que es quien se convierte en el inicio de la nueva creación. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo proclama lo siguiente: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando la puerta del Edén se cerró por el pecado, la humanidad ya no pudo acercarse a Dios. Sin embargo, Jesús abrió de nuevo la puerta para que los humanos pudiéramos estar en comunión con Dios. La cruz fue la llave de Dios para abrir la puerta de la vida eterna cerrada por el pecado. Como Jesús se convirtió en ese camino, quien crea en Él puede acercarse a Dios y en la adoración recuperar la verdadera vida de habitar con Dios que se había perdido. Su venida no fue simplemente el comienzo de la salvación, sino el nacimiento de una nueva creación. Segundo Corintios 5:17 dice lo siguiente. ¿Lo leemos todos juntos? Comencemos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquellos que han entrado en Jesús y creen en Jesucristo como su Salvador, ya no viven según las limitaciones de la vieja creación. Ahora pertenece a la nueva creación, a la vida hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Ustedes quieren vivir para siempre, ¿verdad? Vivir para siempre es tan simple. Esta palabra está escrita en Juan 17:3, donde se define así la esencia de la vida eterna. Oro para que, al leer todos juntos, la fe que da vida eterna pueda llegar a todos y cada uno de ustedes. Leamos todos juntos el versículo de Juan 17:3 sobre la esencia de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el Edén, el ser humano conocía a Dios, pero no obedeció su palabra. Jesús vino a la tierra como el hombre perfecto que conoce, cree y obedece a Dios, restaurando así la relación entre Dios y nosotros. Por eso, conocer a Jesús y creer en Él es precisamente la vida eterna. Y Hebreos 2:14-15 nos dice así el propósito de la venida de Jesús. Leamos todos juntos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Comencemos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Amén. Solo debemos creer que Jesús cargó con la muerte humana en nuestro lugar y al romper el poder de la muerte volvió a abrir la puerta de la vida eterna. Su cruz no fue un símbolo de sufrimiento, sino la llave que abrió la puerta cerrada del Edén, y su resurrección se convirtió en el primer paso hacia la nueva Jerusalén. En Jesucristo no solo somos seres salvados, sino que vivimos como seres recreados. El nuevo cielo y la nueva tierra prometidos en el Apocalipsis no son simplemente un lugar futuro. Si en este mismo momento creemos en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo está con nosotros, la vida eterna que está en Jesús ya ha comenzado en nosotros.
La razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para que viviéramos una vida en la que se restaura la comunión perdida del Edén, es decir, la vida eterna junto a Dios. Con la venida de Jesús, Dios volvió a poner su morada entre nosotros y por su muerte nosotros pudimos volver a estar delante del árbol de la vida. Con su resurrección, el propósito de la creación original finalmente comenzó a avanzar hacia su cumplimiento. Por lo tanto, el propósito por el que Jesús vino a esta tierra es solo uno. Él vino a esta tierra para restaurar en nosotros la vida eterna, para que podamos volver a vivir con Dios y para que el Edén perdido se complete en Él como la nueva Jerusalén. Creer en Jesús y así ir al cielo significa que la puerta del Edén, cerrada por el pecado, se abre de nuevo por la cruz, permitiendo que la humanidad, separada de Dios, se una a Él y entre en la vida eterna, completando la redención. Esto no es simplemente una promesa de ir al cielo después de morir. En este momento es el acontecimiento en el que, al creer en Jesucristo como mi Salvador, se restaura la vida de comunión con Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso quien entra por esa puerta ya es ciudadano del reino de los cielos y en el futuro disfrutará del reino celestial en la nueva tierra y el nuevo cielo en la presencia de Dios. Por lo tanto, la salvación no es simplemente una cuestión de perdón de pecados o de castigo, sino que es la restauración completa en Jesucristo del propósito original de la creación, una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, la salvación es recuperar la comunión con Dios que la humanidad perdió en el Edén, entrar en la vida de la nueva Jerusalén para vivir nuevamente con Él. Es decir, la consumación de la gracia al morar eternamente en su presencia. El corazón de Dios Padre es el símbolo del amor que busca abrazar de nuevo a los que se han perdido. Ese amor es silencioso como el viento, pero es un amor sagrado que abraza todos los llantos y suspiros del mundo. Incluso en un mundo manchado por el pecado, su mirada hacia nosotros nunca ha vacilado ni por un instante. Cada vez que le dimos la espalda, nuestro Padre Dios seguía allí, en el mismo lugar. Él mantenía encendida la luz de la gracia en el camino de regreso y golpeaba la puerta de nuestro corazón herido por el pecado hasta dejar la marca de su mano. Su amor no es juicio, sino memoria. ¿Acaso Dios habrá olvidado el aroma de aquel día en que caminamos en el Edén? Es el recuerdo de Dios Padre que nunca podrá olvidar aquel momento en que reía junto a Él. Y esa memoria fue el inicio de la salvación. Por eso nuestro Padre Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo, y al morir en la cruz en nuestro lugar, volvió a abrirnos el camino de la salvación. Debido a que solo la preciosa sangre del amor verdadero podía volver a acogernos y restaurarnos, Dios Padre mismo proveyó generosamente el derramamiento de la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. El corazón de Dios Padre es un amor tan profundo y compasivo que la misericordia siempre precede al juicio y la salvación es mucho más grande y poderosa que la ira. Aunque la humanidad le dio la espalda, Dios nunca nos dio la espalda. La cruz es precisamente la culminación de ese amor y las lágrimas del Padre por los que se han perdido. Y aún hoy Dios nos habla a nosotros. Vuelve, regresa a mis brazos, mi querido, y yo siempre estaré contigo. Este es el corazón salvador de Dios Padre, un amor eterno e inmutable. Un creyente, al cruzar la puerta abierta por la cruz de Jesucristo, vive caminando junto a Dios. Según los estándares del mundo, somos débiles, pero aquellos cuyo corazón está dirigido hacia Dios, esos son precisamente los santos. Un santo no es simplemente una persona que ha sido salvada, él es una persona que vive la restauración del Edén. Es una persona que camina cada día en la presencia de Dios, acompañándolo, y que da testimonio y manifiesta en esta tierra la realidad del cielo que ya ha comenzado en Jesús. Su vida se convierte en el aroma del Evangelio y en el aliento del reino de Dios. Ser creyente no significa usar el nombre de Jesucristo para ganar mucho dinero, vivir bien o tener buena salud en esta tierra. ¿Por qué entonces, aunque decimos que creemos en Jesucristo, no deseamos conocer en detalle esta verdad del Evangelio?
¿Por qué? Porque mi corazón está en otro lugar. Por eso, aunque creo en el nombre de Jesucristo, busco palabras que bendigan con innumerables bendiciones del mundo, palabras dulces, y pienso erróneamente que el lugar donde se predican esas palabras es donde hay gracia y donde mi vida se satisface. Engañado por el diablo, no deseo en absoluto conocer realmente a Jesucristo. Un santo es quien ha recuperado el propósito original de la creación, vive con la esperanza de restaurar el Edén perdido en el nuevo año y, al unirse de nuevo a Dios, abraza la vida eterna. ¿Acercamos nuestra vida a esto? Queridos y respetados todos, hoy hemos escuchado de nuevo esta verdad simple pero grandiosa, que si creemos en Jesús, iremos al cielo. Pero para estar firmes en esta verdad hay una puerta por la que debemos pasar necesariamente. ¿Cuál es esa puerta? Esa puerta es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de remordimiento o culpa. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Yo que iba por el camino de la muerte, la frustración y la desesperanza, yo que vivía sin interés en Jesús. Ahora, cambiar de dirección es tomar la decisión de volver a Dios. ¿Acaso nuestros corazones se han alejado de la fe? ¿No se han ido lágrimas, amor y anhelo que sentiste al conocer al Señor por primera vez? Aunque estamos sentados aquí en el templo, Chenti, ¿acaso mi corazón está tan lleno de preocupaciones y deseos mundanos que la palabra no entra en absoluto? Dios hoy nos habla. Vuelve a mí, por favor. La contabilidad no es un momento para culparme por mis fracasos. Es un tiempo para recordar nuevamente el amor de Dios. No se trata de mirar el pecado, sino de mirar la gracia del Señor, que es más grande que ese pecado, y pedirle que nos permita creer en Jesús. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cada vez que nos arrodillamos, el Señor nos levanta como si nos hubiera esperado. Él nunca se acerca a nosotros con manos de reproche. Con manos de misericordia, Él sana nuestros corazones heridos y reaviva la fe que se ha enfriado. Por eso, queridos hermanos, espero que en este momento dejemos de lado toda dureza en nuestro interior. Deseo dejar atrás una fe que solo confiesa con los labios y desde lo más profundo de mi corazón confesar así: Señor, he fallado, no he confiado en ti. Quiero volver a ti, Señor, por favor, te lo pido. Entra en mí y haz que crea en Jesús de todo corazón. Esto es el verdadero arrepentimiento. Como dice Jeremías 15:19, si regresas yo te restauraré. Aquel que restaura con amor y compasión a todos los que sinceramente se arrepienten es Jesucristo. Por eso en este momento ahora abre tu corazón y vuelve de nuevo al Señor. En su abrazo todavía hay perdón y en sus ojos aún hay lágrimas por nosotros. Creo que hoy todo el que se detenga ante ese amor será transformado en una nueva vida, con nueva fe y un nuevo comienzo. Queridos y amados todos, volvamos ahora nuestra mirada a Jesús. ¿Creen que Él es nuestro principio, nuestro fin y nuestra vida? El Señor hoy nos pregunta, ¿tú crees en mí? ¿Cómo responderán ustedes? Señor, yo creo, pero solo podré creer si tú me ayudas en mi fe. Así que, Señor, haz que crea en Jesús. Espero que esta confesión no sea nuestro final, sino un nuevo comienzo. Jesús no se avergüenza de quienes creen en Él y abre las puertas del cielo a quienes se aferran a Él. Él desea que ahora dejemos de lado toda ansiedad y preocupación y que miremos solo a Jesús. Él es el camino para los que están perdidos, el descanso para los cansados y quien guía hacia la vida incluso en la oscuridad de la muerte. Ahora les haré una pregunta. ¿Qué nombre está en el centro de su vida? ¿No es el nombre de su hijo? ¿O es el nombre de amigos adinerados? Si el nombre que está en el centro de su vida es Jesús, crean que ya son ciudadanos del cielo y están disfrutando del reino de los cielos.
¿Hacia dónde está dirigida la dirección de su vida? Si ese camino está dirigido hacia Jesucristo, al final de ese camino, la vida eterna y la nueva creación, la nueva Jerusalén, sin duda les dará la bienvenida. Entonces, en este momento deseo que busquen solo a Jesús y permanezcan en Él. La bendición que el Señor les da cubrirá sus vidas. Crean que en el lugar de la fe hay paz, en el camino de la obediencia hay gozo y en la relación de amor siempre está el cielo. Ahora los bendigo a todos ustedes. Ruego sinceramente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo guíe sus pasos, que su amor envuelva sus hogares y corazones y que su paz gobierne todos sus pensamientos inquietos. Deseo que la paz celestial permanezca en sus vidas y que estén llenos de una paz y alegría que el mundo no puede comprender. Queridos y respetados todos, sabemos que solo Jesús, solo Él, es suficiente para nosotros. Que en Él vuelvan a vivir, que en Él se levanten de nuevo y que en Él avancen nuevamente hacia el cielo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que sean personas tan bendecidas. Ahora, al concluir este mensaje, proclamo en el nombre de Jesucristo que todo temor, frustración y desesperanza se alejen de ustedes en este mismo momento, que el poder de las tinieblas sea derribado y que la vida y la paz que provienen de la sangre de Jesús lleguen a ustedes. Oro para que durante esta semana la gracia del Señor guíe sus pasos, que su amor envuelva a sus familias y que su paz guarde sus pensamientos y corazones. Que los débiles reciban fuerzas, que los que lloran reciban consuelo y que los que están perdidos regresen al camino de la vida. Que esta gracia llegue a sus vidas y almas. Y recuerden, en el mundo hay muchos caminos, pero el camino de la salvación es solo uno, Jesucristo. Solo crean en Jesús para no ir al infierno. Espero que podamos encontrarnos de nuevo en el cielo. Solo Él puede abrir puertas cerradas y transformar el camino de la muerte en vida. Espero sinceramente que crean con fe y esperanza que Él es el Señor de la redención. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta bendición y esta gracia descenderán abundantemente de manera especial sobre todos nosotros. Bendigo, oremos todos juntos. Dios, por mucho que gritemos a todo pulmón, si el Señor no toca el alma de quien escucha, serán solo motivo de burla. Hoy, una vez más, sentados en este lugar, si hay alguien que escucha estas palabras con burla, a quien no le interesa en absoluto, Señor, te pedimos que no lo castigues, sino que salves su alma. No podemos creer plenamente en Jesús por nosotros mismos. Por el espíritu maligno que habita en nosotros, solo buscamos los placeres y bendiciones del mundo, intentando alejarnos de Jesús, deseando vivir para siempre, pero sin esforzarnos por recorrer el camino que conduce a la vida eterna. Ni siquiera nos detenemos a reflexionar de quién es realmente ese espíritu que habita en nuestro interior. Aún así, decimos con facilidad que conocemos bien a Jesucristo y que, creyendo en su nombre, seremos salvos. Que tu gracia nos guíe para vivir de acuerdo con esta verdad. Si no me arrepiento sinceramente de ser un pecador y en cambio me aferro firmemente a Jesucristo, mi obstinación, mi orgullo y mi falsedad me alejarán eternamente de Jesús. Solo si el Señor, en su infinita misericordia, me hace plenamente consciente de esta verdad tan profunda, podré postrarme humildemente ante Él y confesar con el corazón: Señor, aquí está el pecador que te ha deshonrado. Ten misericordia de mí y así podré arrepentirme verdaderamente y acercarme a Él. Señor, te pedimos de todo corazón que vengas a cada una de nuestras almas y nos hagas saber con claridad y certeza que solo Jesús es nuestra salvación y nuestra esperanza eterna. Así, aunque el inicio del paraíso del Edén, creado en el Génesis, fue cerrado a causa de nuestro pecado, solo Jesús,
quien abre de par en par la puerta de la nueva creación eterna a quienes creen en el nombre de Jesucristo y permite el camino para vivir eternamente en la nueva Jerusalén, puede ser nuestra esperanza y bendición. Ahora, para guiarnos, que vivimos en medio del pecado con la puerta del Edén cerrada, hacia la nueva Jerusalén de la nueva creación eterna, Jesucristo vino a este mundo a morir en nuestro lugar. Que la gracia de Jesucristo, el amor inmenso de Dios que me amó hasta el punto de entregar a su único Hijo unigénito, y la comunión, inspiración y guía del Espíritu Santo, que viene a mi alma, la cual hoy vive con una fe falsa, sin saber si mi fe es verdadera ni dónde estoy parado, llena solo de orgullo y mis propios pensamientos, soñando solo con esperanzas mundanas, exaltándome a mí mismo y deseando que se cumplan mis propios deseos, viviendo una vida pecaminosa que rechaza al Señor, me permitan comprender el significado de la nueva creación y el corazón de Dios que no me abandona ni siquiera en medio del pecado, sino que me observa y cuida. Que hoy, al mirar solo al Señor y decidir vivir según su voluntad, la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén para siempre, desde la eternidad hasta ahora y por los siglos de los siglos, con cada alma reunida aquí y con sus espíritus por toda la eternidad.